soy mapu. Mi linaje, mi cupalme, mi origen viene de poco de lo que es Purumapu, del otro lado de la cordillera, lo que hoy le llaman Chile, por parte de lo que es Madre, ¿no? del lado de Pichuncheo, familia de Madre, Inalef. Los Inalef están en la zona de lo que es el Bolsón actualmente, están desparramados por toda la Patagonia, pero originalmente viene de lo que es hoy el Bolsón, un poco por esta zona entre Bariloche, hay Inalef en San Martín, en Junín también. Es importante decir quién es uno y de dónde viene. Los antiguos mapuches se saludaban, hacían pentucú cuando se saludaban y pasaban horas diciendo de dónde uno venía. No es simplemente sentarse acá y decir quién soy y arranco la presentación. Contarle quién es uno, a dónde viene, quién son sus padres, sus abuelos, y recién luego uno charlaba el tema que traía, ¿no? Eso antiguo que se ha perdido lamentablemente en los pueblos originarios. Ya muy poco lo hacen, el Pentocún. Y todo ese tema está relacionado en lo que hoy nosotros llamamos poesía originaria. Es algo muy nuevo esa palabra, poesía originaria, poesía indígena. No hay manera en nuestro pueblo de decir poesía, ahora lo vamos a explicar bien el tema ese. Uno tiene que decir soy poeta, o escribo poesía, o escribo simplemente para poder que la gente se adhiera, ¿no?, a este tipo de cosas que nosotros traemos, porque nosotros escribimos sobre las problemáticas de nuestro pueblo. Por eso yo en este poemario Ulumel que significa una conexión entre el pasado y el futuro, el permanecer siempre, el estar siempre, y traigo un poco de cosmovisión, hablo un poco de la espiritualidad y del presente y del futuro en lo que es este material que está en audio y está en el libro, ¿no? El audio acompaña la instrumentación mapuche, algo muy importante, están todos los instrumentos mapuche. Quise que sea un disco sin instrumentos occidentales, simplemente con instrumentos nuestros, porque siempre lo que venía retrasándose no lo podíamos lograr, ya que nosotros somos gestionados, independientes, como organización y como colectivo. El colectivo Calpumapu es un colectivo de gente mapuche que reúne gente de Neuquén, de Río Negro, de Chubut y principalmente gente del Purumapu, del otro lado de la cordillera, es decir, Chile, porque ahí fue donde le dimos el nacimiento, ¿no?, con hermanos mapuche del otro lado. Y hoy ya somos varias personas que estamos trabajando el arte mapuche, en lo que es la danza, la comida, los instrumentos, difundir la cultura y más que nada la cosmovisión. Junto al Mario que también trabaja en el tema del habla, que es fundamental para que no se muera un pueblo, ¿no? Y en todos los espacios mapuche, espacios territoriales, se están levantando en el tema del habla, que es muy importante, que cada vez haya más hermanos que puedan difundir el tema del habla. ¿Por qué nombro el habla en lo que es el libro? Porque yo podría escribir poesía en castellano, pero se perdería muchísimo lo que es pensar una poesía en mapuche y pasar al castellano. Entonces, este libro hay varias poesías en las dos hablas, mapuche tumbún y huinca tumbún, que es fundamental para que el que quiera pueda interpretar en las dos lenguas, ¿no?, que es fundamental eso. Por eso nosotros decimos libro bilingüe, para que se entienda un poco. Bueno, en la primera hoja da toda una explicación de lo que es el libro, la parte espiritual de la que estoy hablando, que no es poesía simplemente. Ahora vamos a hacer este trabajito, que ya, este libro ya salió hace 6 meses, lo estamos presentando ya en varias partes del país, ¿no? Lo estamos presentando porque somos en realidad un todo, el mapuche nunca está solo, siempre va acompañado, ¿no? Piñeñaín, somos todos uno. Cuando hablamos de literatura mapuche, ¿qué hablamos de poesía mapuche? Literatura, expresión de identidad y resistencia cultural. Algo fundamental. Para hablar de la poesía mapuche hay que hablar de la identidad. Porque cualquiera puede decir soy mapuche y escribo poesía. Y si nosotros le preguntamos quién es, de dónde viene ese hermano y no sabe, hay un problema de identidad muy grave en esa persona. Entonces es importante que la persona primero se encuentre, sepa de dónde viene, quiénes son sus padres, sus abuelos, que sepa, como la hermana recién hablaba, que su papá, su mamá vino a tal lugar y estaba bueno, pues sabía quién eran sus padres, sus abuelos, y eso es algo interesante, porque de ahí viene lo que expresa el corazón, el envío que es para afuera, sacarlo para afuera, y ahí recién será el lindo escrito, el escrito bonito, ¿no?